necesito, Señor, tu presencia, Señor, guiándome. Ayúdanos a entender tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ayer les comentaba, así, a forma de comentario breve, que una de las plataformas en la cual Dios ha destinado, digamos, la plataforma principal que Dios ha destinado para nosotros servir a la humanidad como su pueblo, es la iglesia. La misión de predicar el evangelio conlleva inevitablemente, inseparablemente, que nosotros sirvamos a la humanidad. ¿Por qué? Porque el Cristo al cual servimos fue un servidor. Y si somos transformados por las Escrituras, es inevitable que nosotros correspondamos sirviendo a la humanidad. Uno de los problemas que muchos de los que hemos fungido en el ministerio pastoral nos encontramos lidiando frecuentemente es con la falta de transición que hay en los creyentes entre ser un simple creyente, una persona que cree en la palabra de Dios, que cree en lo que se está predicando, a ser un servidor. Creo que a grosso modo Jesús lo resume con sus palabras cuando dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Eso creo que es común en todas nuestras iglesias, en toda la grey de Dios. ¿Por qué? Porque para nosotros es cómodo y otorga cierto sentimiento de paz el ir a la iglesia y cumplir con el congregarnos. Y como nadie nos está poniendo presión, como todo lo que recibimos generalmente de la comunidad eclesial es apoyo, es comprensión, muchas veces se nos hace difícil dar un paso de fe hacia el servicio. Ahora, la Biblia establece una constante en todas las Escrituras, y es que aquellos que pretenden seguir a Cristo, aquellos que pretenden ser dignos representantes de Cristo y de sus atributos, también van a ser dignos representantes de su actitud hacia el servicio. ¿Qué le quiero decir con esto? ¿Cuántos quieren seguir a Cristo? Inevitablemente, entonces, si tu proyecto es seguir a Cristo, vas a tener que dar ejemplo de servicio tal y como el Cristo al cual sirves. Ser transformado por la palabra de Dios tiene ese resultado inevitable. Vamos a servir. Así que la predicación de la palabra, el conocimiento de nuestro Dios a través de las Escrituras, no puede separarse de la actitud y la diligencia por servir. Todos estamos llamados a servir y nadie está excluido. Nadie dentro de la familia del Señor está excluido de esta realidad. ¿Por qué? Porque sencillamente el servir huele a Cristo. Cada cristiano, cada creyente tiene esa responsabilidad y debe de tener la diligencia de identificar en su entorno y específicamente en su iglesia local cuáles son las necesidades que hay. Porque usted sabe qué es lo que son las necesidades. Las necesidades son oportunidades para usted parecerse a Cristo. Las necesidades no son más que eso. No lo vea como desafíos, no lo vea como retos, no lo vea como imposibilidades, no lo vea como dificultades. En la iglesia hay necesidad. Siempre la va a haber. ¿Usted sabía eso? En la iglesia del Señor
Siempre va a haber necesidad, porque la necesidad es el escenario donde usted dice: hey, aquí estoy yo, ¿cómo puedo servir? Buscar glorificar a Dios, mostrar sus atributos, inevitablemente nos va a llevar hacia eso. Ahora, el tema es el perfil del ministro. ¿Y por qué yo estoy hablando de servicio en la iglesia? Bueno, porque la palabra ministro en el Nuevo Testamento es representada a través de diferentes conceptos o diferentes palabras en griego. Uno de ellos es liturgos, que significa servidor público. Ahí está otro término que significa subordinado o siervo. Y otro comúnmente utilizado dentro de nuestra organización eclesial es el término diácono, que proviene del griego diáconos, que significa, ¿usted sabe qué? Mesero. Miren qué cosa, que en muchas de nuestras iglesias vemos a los diáconos como, ¿verdad? Como una oficina dentro de la estructura de la iglesia que tiene una postura respetable, y es cierto, no debe de ser de otra forma. Debemos de respetar a nuestros diáconos. Pero usted sabe lo que significa diácono, literalmente: mesero. ¿Cuántos quieren ser meseros? ¿Verdad? Como que se acaban como con lo que los amenes se rediseñan, se reenfocan cuando uno utiliza las palabras correctas, porque estamos asociando el término diácono a ciertas cosas que vemos visualmente, a cierto respeto y reverencia hacia ese tipo de posición. Pero nuestros diáconos en nuestras iglesias lo que son personas encomendadas por las autoridades eclesiales para representar a la iglesia a través de suplir las necesidades de los hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Son personas oficialmente encomendadas por el liderazgo de nuestras iglesias. ¿Para qué? Para ser meseros. En concepto, entonces, todos nosotros estamos llamados a ser ministros. Si la palabra ministro lo que significa es ser servidor en general, tomemos lo que significa a detalle cada uno y lo englobemos dentro del término servidor. Si todos estamos en el Evangelio, somos seguidores de Cristo, estamos llamados a ser servidores. Todos en concepto estamos llamados a ser ministros. Ahora, se presenta un desafío a la hora de abordar qué características deben de tener estos individuos que sirven a través de la iglesia, que nada más y nada menos somos todos nosotros. Somos todos nosotros. Se presenta un desafío primero porque en nuestra preconcepción, en nuestra idea, las características de un ministro están ajustadas a la forma en la cual sirve. Y esa es la forma en la cual hemos acondicionado cómo una persona va a un ministerio y cómo otra persona va a otro. Me explico. Para usted pertenecer al ministerio de alabanza, esta es la forma en la cual pensamos. ¿Qué usted tiene que ser? Un buen músico, ¿verdad? Para usted pertenecer al ministerio de, no sé cómo le llamarán ustedes, sugieres o personas que asisten organizando o anfitriones, usted tiene que tener ciertas cualidades hospitalarias. Y así sucesivamente. Ajustamos generalmente las características del ministro al área donde va a servir. Sin embargo, el texto que nosotros acabamos de leer da una perspectiva chocante. Chocante para nosotros hoy. Porque déjeme decirle qué era lo que estaba sucediendo. Vamos a recapitular qué era lo que estaba sucediendo en la iglesia primitiva. Los primeros años de la iglesia,
La iglesia está creciendo porque el evangelio está corriendo y Dios está tocando las almas, están viniendo a los pies de Jesús. Pero así mismo como vienen personas y se van uniendo a la comunidad eclesial, así mismo con las personas vienen también sus necesidades. Usted nunca puede separar en el entorno eclesial a la persona que viene de sus necesidades. Cada persona que entra por esa puerta y recibe el evangelio tiene situaciones que tienen que ser abordadas con el evangelio. De forma, por supuesto, a través de lo que la Biblia dice, pero también a través de cómo la Biblia se muestra en nuestros actos. Entonces la iglesia estaba creciendo, las personas se están sumando y se están sumando y se están sumando, y hay necesidades en la iglesia. Y se presenta el siguiente problema. Los apóstoles, en su limitación humana, porque eran seres humanos, no eran los Avengers ni superhéroes espirituales, eran seres humanos, no podían ocupar todas las bases. No podían ser el conejo box. No sé si ustedes en mi país, cuando pequeñito, yo veía una caricatura del conejo box, ¿verdad? Box Bunny. Y había un capítulo donde el Box Bunny jugaba béisbol y él jugaba todas las bases. Él lanzaba la pelota, la bateaba, se corría para la primera base, corría a la segunda, la atrapaba. Nosotros no podemos ser el conejo box. Nadie en la iglesia puede pretender abordar todos los ministerios y suplir todas las necesidades. De hecho, nuestra limitación es precisamente el escenario que Dios utiliza para nosotros depender los unos de los otros y confiar en la gracia de Dios depositada en los unos y los otros. Bueno, los apóstoles, siendo los apóstoles, se encontraron en esa limitación. ¡Wow! No podemos con esto. Y necesitamos a personas que velen porque estas personas que tienen necesidad se les supla para sus necesidades. Y aquí es donde quiero que pongan atención. Porque la necesidad era la siguiente, o la encomienda era la siguiente: servir las mesas. Estar pendiente a quién tenía hambre y revisar qué es lo que tenemos como comida en el granero o como le llamemos. Vamos a suplir. Ese ministerio no era muy glorioso ante nuestros estándares, Ese ministerio no tenía las luces puestas delante. Ese ministerio no tenía bombos ni platillos, ni tenía la oportunidad de lucirse mucho, ¿verdad? Sin embargo, en este ministerio que solamente requería servir a las mesas, servir comida a las personas, veamos qué es lo que los apóstoles exigen. Si puede volver al texto en Hechos 6, 1 al 7. Quiero que se fijen en el verso 3 que dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, y he aquí las características, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y a quienes pongamos sobre este trabajo. Y usted podría decir, ¿qué tiene que ver servir comida con ser llenos del Espíritu Santo y de sabiduría y tener buen testimonio? Eso cualquiera lo puede hacer, entre comillas, pudiéramos decir. Lo que nosotros no entendemos es que cuando nosotros servimos, no servimos por el mero hecho de servir y cumplir con el requisito de que, check, la iglesia sirvió en las necesidades de un hermano. Cuando nosotros servimos, sea cual sea nuestro ministerio, buscamos representar a Cristo a través de lo que hacemos. El problema es que Cristo no puede ser imitado sin la ayuda del Espíritu Santo. Sin un sólido conocimiento de quién es Dios y una representación legítima de ese conocimiento a través de un testimonio en nuestra sociedad. Así que sea que usted sirva las mesas,
como que toquen la alabanza, que ayude a estacionar los vehículos, o que sea aquí pastor, de base, lo más fundamental de los requisitos requeridos para usted servir, son estos presentados en Hechos. Son básicos. Así que hoy no le voy a estar hablando a ministros de alabanza, le estoy hablando a todos los ministerios. ¿Deberían de ser menos los requisitos para ser músico, para ser ujiero, para trabajar en la limpieza o estacionando vehículos? No. Y por esto es que está esta ilustración aquí, para que nosotros sepamos que servir no se trata solamente de servir, sino de representar a Dios. Las características esenciales del siervo de Dios, eso es lo que voy a estar enumerando y describiendo esta noche. Buen testimonio y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y voy a explicar por qué yo no separé la última en dos, cuando lleguemos ahí. Pero comencemos con hablar de buen testimonio. Todos citamos frecuentemente, precisamente abordando el tema del testimonio cristiano, la porción donde Jesús dice en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. Y es preciso abordarla, es preciso analizar esto. Porque antes de ejercer un ministerio, se supone que ya debemos de estar dando frutos de lo que hemos creído. ¿Por qué? Porque eso es lo que los demás van a ver para confirmar que Dios nos ha llamado. Que Dios nos ha llamado a salvación y nos ha llamado a servir. Nuestra vida debe de tener fruto de arrepentimiento. Y quiero poner atención a esto. Porque nosotros también muchas veces asociamos que el dar fruto sencillamente se refiere a mostrar un carácter moral aceptable. El mundo, mis hermanos, puede mostrar un carácter moral aceptable. Yo conozco muchísimas personas que no son cristianas y son decentes. Pudiéramos ver bondad en ellos, pudiéramos ver respeto, pudieran tener valores conservadores, muy similares a nosotros como cristianos. Ahora, de eso se trata dar fruto. Bueno, no precisamente, o no del todo. ¿Por qué? Porque el fruto que nosotros debemos de dar como cristianos es el fruto de arrepentimiento. Y aquí es donde se complica el asunto. Porque fruto de arrepentimiento deben de dar aquellos que incluso tienen un carácter moral aceptable ante los ojos de la sociedad. Nosotros muchas veces pensamos, yo lo pensaba antes de ser cristiano, que yo no tenía de qué arrepentirme. ¿Por qué? Porque yo no robaba, porque yo no mataba, porque yo no... Y así tenía mi lista a la cual responder, ¿verdad? Cuando se me preguntaba o se me exhortaba a arrepentirme. Sobre todo, no sé si aquí pasa en México, pero allá en Dominicana, donde yo me crié, hay unos evangelistas a veces efusivos, ¿verdad? Bien de fuego, ¿verdad? Que el tema del arrepiéntete le inyectan, los músicos me entenderán, le inyectan un pedal de distortion y lo empujan. ¡Arrepiéntete! Y como que intimidan, o sea, ¿tú te arrepientes o te arrepientes? Es como, tú te arrepientes y tú no sabes de lo que te arrepentiste al final. Pero el tema es que nosotros, aún en nuestra moralidad buena y aceptable, debemos de arrepentirnos.
Porque en esencia nosotros somos pecadores. Y Cristo, exponiendo la verdadera interpretación de la ley, nos muestra que la raíz del pecado no está necesariamente en lo que nosotros hacemos o mostramos o lo que la gente ve, sino ¿sabe dónde? Aquí. Y aquel que adultera en su pensamiento requiere el mismo arrepentimiento que el que adultera físicamente. Porque ante los ojos de Dios no hay diferencia. Lo mismo el asesino que el que odia a su hermano. Van conmigo, ¿verdad? Y nosotros podemos andar en la sociedad aparentando que sí nosotros somos buenos y buenos y buenos y buenos. Pero nuestro corazón, que sí es visto por Dios, está podrido, literalmente, por el pecado. Así que el ministro debe no solamente dar testimonio de buenas obras, sí, eso es parte, pero esas buenas obras tienen que ser el producto de un arrepentimiento. O sea, este individuo en ningún momento se va a jactar de sus buenas obras, sino que a través de sus buenas obras va a apuntar hacia aquel que lo salvó por pura gracia, no por haber encontrado en él un requisito moral por el cual llamarlo al ministerio. Es muy diferente, porque yo pudiera como cristiano jactarme y tomar como premisa mis buenas obras y mi moral para predicar el evangelio, pero ¿sabe qué? No tengo derecho a hacerlo, porque todo lo bueno que hay en mí, toda la bondad, toda la rectitud, toda la justicia proviene de la gracia de Dios. Así que no es lo mismo modelar sencillamente una moral buena que dar fruto de arrepentimiento. Mi bondad solamente tiene el fin de apuntarlo a usted a la cruz. Y yo debo de vivir asegurándome de eso. Que cuando la gente vea algo bueno en mí, yo me asegure de que la gente glorifique a Dios por eso. Eso es fruto relacionado con el arrepentimiento. Es imprescindible que nuestro estándar moral sea el fruto de una genuina conversión al evangelio. Y que nosotros dejemos claro eso en la comunidad donde servimos. Otra característica fundamental es que tenían que ser estos individuos que servían las mesas llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Y aquí me voy a detener un momentico. Efesios 5, del 15 al 19, dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Mi amado hermano y hermana, la Biblia enseña claramente que todos aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro Señor, hemos sido sellados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y uno de los textos donde claramente se señala está en el libro de Efesios, en la carta a los Efesios, capítulo 1, verso 13 hasta el 14. El mismo Pablo, que habla de ser sellados por el Espíritu, inmediatamente nosotros nos convertimos, también exhorta a que nosotros seamos llenos. ¿Existe alguna contradicción en lo que Pablo nos está enseñando? No, no lo hay. Y creo que esta misma porción que acabamos de leer nos aclara a qué se refiere esta llenura. En nuestra cultura eclesial
moderna, el término ser llenos del Espíritu se utiliza en muchas ocasiones de forma subjetiva, muy sujeto a la percepción personal de cada quien, y en muchas ocasiones sujeto a lo que nosotros sentimos. Estamos adorando, estamos cantándole al Señor en la presencia del Señor y nos sentimos que los vellitos se nos engrifan y asociamos: estoy siendo lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? O sentimos algo en especial y estoy siendo lleno del Espíritu Santo. Está muy sujeto a la percepción individual. En esta porción Pablo no está hablando de eso. Yo no estoy hablando de que estas experiencias que nosotros tenemos, que sentimos, no sean legítimas parte del mover de Dios. No estoy descartando esto. ¿Me van entendiendo? Yo creo en un Dios que se mueve en su iglesia. Yo creo en un Dios que se hace sentir. Yo lo creo. Pero no precisamente a esto es que Pablo se está refiriendo en este texto. Y es clave que nosotros entendamos cómo Pablo aborda en este contexto la llenura del Espíritu Santo. De hecho, este texto, si usted lo mira en sus Biblias, hace una interesante conexión entre la sabiduría y la llenura del Espíritu Santo. Y lo voy a leer de nuevo. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Pongan atención a cada palabra. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. En otras versiones dice, o desenfreno. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y miren a lo que apela el siguiente versículo: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Pablo hace un rejuego aquí interesante de palabras, donde creo que hay una clara conexión con la sabiduría y la llenura del Espíritu Santo. Antes como sabios, anden como sabios, no como necios. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Y no se embriaguen con vino, en el cual hay desenfreno, o sea, rienda suelta a las emociones, a los sentimientos, sin ningún razonamiento, sino sean llenos del Espíritu. Me voy a detener ahí un momento. Quiero que pongan atención a esto que Pablo está diciendo. No os embriaguéis con vino, en el cual hay desenfreno. Porque, mi amado hermano y hermana, un borracho piensa. Al otro día se lamenta de todo lo que hizo, porque lo hizo sin ¿qué? Sin pensar. Al otro día amanece con el remordimiento de ¿qué fue lo que hice anoche? ¿Verdad? Y Pablo está haciendo aquí este contraste entre el desenfreno y la llenura del Espíritu Santo, que básicamente es la aclaración de lo que él anteriormente dice. Anden como, no como necios, sino como sabios. Anden como entendidos de la voluntad de Dios, no como insensatos. Y aterriza aquí. No como borrachos, sino llenos del Espíritu Santo. Hay una conexión inseparable entre el conocimiento y la sabiduría de Dios y la genuina llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu Santo, contrario a lo que muchas veces hemos visto e interpretado que es la llenura del Espíritu Santo, no tiene que ver absolutamente nada con el desenfreno ni la falta de razonamiento. No tiene que ver absolutamente nada con el desorden, ni siquiera con los sentimientos. Ser lleno del Espíritu Santo implica tener una clara apreciación de la voluntad de Dios para con nuestras vidas y la iglesia. Ser llenos del Espíritu Santo implica que nosotros hemos invertido nuestra vida en conocer a Dios, en empaparnos de Dios, en empaparnos de sus atributos, en estudiarlo, en escudriñarlo y cada día más parecernos al Cristo que nos salvó.
¿Por qué ustedes creen que Pablo concluye esta porción que leí diciendo: hablen entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones? ¿Por qué usted cree que Pablo termina diciendo esto en esta porción? Porque cuando nosotros cantamos de los atributos de Dios, cuando hablamos de los atributos de Dios, cuando compartimos entre nosotros de los atributos de Dios, de lo que dice su palabra, ¿usted sabe lo que usted está haciendo? Usted se está bombardeando de Dios. Usted se está empapando del conocimiento de Dios. Y lo que Pablo aquí está exhortando es a que nosotros tengamos una cultura donde por todos lados respiremos a Dios. ¿Me va entendiendo? Respiremos a Dios por todos los lados. Que lo que hablemos sea Dios, de su gracia, de su amor, de su severidad, de su juicio, de lo que sea, pero que estemos tan saturados de Dios por todos lados que andemos en una conciencia constante de cuál es su voluntad para nuestras vidas. Tristemente nosotros hemos entendido que la llenura del Espíritu Santo es una desconexión entre el cerebro y el corazón. No tiene nada que ver con eso. Somos llenos del Espíritu Santo cuando todo lo que nos rodea habla de Dios. Y por eso es que nosotros estamos llamados a congregarnos, mis amados hermanos y hermanas. ¿Usted sabe por qué es necesario congregarse? Es un mandato de Dios, porque a quien le conviene es usted. A quien le conviene congregarse es a usted. Porque la congregación está llamada a ser ese lugar donde por todos lados usted recibe Dios, 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 Cristo, 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 Cristo. Y cuando usted sale de la iglesia, usted no tiene de otra. Tiene Cristo ahí en la cabeza. Cristo, 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 Dios, Dios. Así es que Dios quiere que usted esté. Dios no quiere que usted se desconecte en un momento de la realidad de su gloria y de su voluntad para con su vida. Vayamos al caso contrario. Cuando usted lo que hace es pasarse el día entero viendo Netflix, viendo televisión, viendo cosas que no tienen que ver nada con Dios, y llena la iglesia y lucha con levantar las manos y cantar, porque no se concentra, explíqueme qué es lo que está pasando. Usted se ha llenado de basura. Y encima de todo le tira la culpa a Dios porque no se puede conectar con Él. Mi hermano, no se va a conectar porque usted está lleno de basura. No está mal entretenerse, ¿eh? Pero cuando usted lo que invierte su vida en entretenerse y en llenarse de cosas que no tienen que ver nada con Dios, su mente, mi amado hermano y hermana, su mente, Dios se la confió para que usted la administrara. No se crea Superman. Usted administre su mente con sabiduría y sepa con qué llenarla. Llene su mente de Dios y sus pensamientos van a ser Dios. Y cuando usted adore a Dios va a ser fácil conectarse, porque usted va a ser consciente de todos sus atributos, su belleza, su grandeza, su verdad, su bondad. Va a ser fácil, créame. Ahora bien, es imposible nosotros tener un entendimiento de su voluntad y un discernimiento de lo que verdaderamente glorifica a Dios sin su palabra. Nosotros sencillamente no hablamos de Dios de la nada. Nosotros hablamos de Dios a partir de lo que Él ha revelado. ¿Dónde? En las Escrituras. Por lo tanto, lo que nosotros estamos llamados a hablar en la congregación, nosotros lo decimos allá en Dominicana, no es pluma de burro. O sea, no son cosas sin sentidos. No es sencillamente cosas que nos inventamos. Nosotros lo que estamos llamados a hablar con cantos, salmos, himnos espirituales entre nosotros, ¿qué es? La palabra de Dios, lo que Él ha revelado de sí mismo. Por lo tanto, usted no puede separar, quiero que siga el orden lógico de lo que le he enseñado, usted no puede separar la llenura del Espíritu Santo de la palabra de Dios. Usted no puede separar la llenura del Espíritu Santo de una sana teología. Por supuesto, cuando no hay sana teología, cuando no hay sana doctrina, sí, naturalmente lo que hay es desenfreno. Lo que hay es locura. Lo que hay son nuestras emociones sin ninguna motivación legítima. Porque yo no estoy atacando las emociones per se. Ahora, cuando sus emociones son motivadas por situaciones ilegítimas, entonces usted tiene que revisarse. Pero cuando sus emociones son motivadas por la palabra de Dios, sus emociones son legítimas.
Yo soy un llorón. Yo lloro predicando, yo lloro cantando. Usted no me va a ver mucho del tiempo, si me ve, me va a ver llorando. Pero yo lloro, o trato de que mis razones para llorar sean la gloria de Dios, su revelación, el estar consciente de cuán maravilloso, cuán precioso y bondadoso ha sido ese Dios para conmigo. Es conocer su voluntad la que motiva mis emociones. Por supuesto, la consecuencia de ser llenos de su voluntad, de su palabra, va a ser ¿qué? Santidad. La santidad de Dios, la naturaleza de Cristo, el carácter de Cristo. No hay otro fruto de esto. Si somos llenos de su palabra, lo natural va a ser que vamos a expresar a Cristo con todo lo que vivimos. La exhortación que Pablo nos hace en esta porción es precisamente que cambiemos nuestra cultura para que seamos llenos del Espíritu Santo. Ahora, estas son las características de un ministro. Las características son que tienen que tener buen testimonio. Y la segunda, inseparablemente ser lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Lo que Pablo está diciendo en resumidas cuentas el libro de los Hechos nos está mostrando a resumidas cuentas es que sea cual sea nuestro servicio, antes de ser un servidor, como creyente, usted debe de ser un conocedor de Dios. Usted debe de ser un conocedor del Dios al cual sirve. Este es el camino difícil, porque lo común en nuestras iglesias es evaluar a los aptos para el servicio basado en sus dones. El que más bonito canta, la que más bonita canta, el que más chévere toca. Lo hemos hecho mal en muchos casos. Va a llevar tiempo, pero va a requerir discipulado. Debemos invertirnos en formar ministros, y los ministros indefectiblemente tendrán como característica dar buen testimonio afuera del evangelio que los salvó y ser llenos de la voluntad de Dios, del Espíritu Santo y de sabiduría. Puede ser que tenga menos servidores, pero los servidores que tendrá en sus congregaciones, y ustedes, mis amados hermanos y hermanas, servirán mostrando la gloria del Dios que los salvó. El tiempo se me acabó, así que hasta aquí lo dejo. Gracias, mis amados.